Bienvenidos, muchas gracias Pablo por recibirnos acá en el Uruguay Innovation Hub. Te presento un poquito y luego te dejo a vos que te presentes. Pablo es papá de tres mujeres que son súper inspiradoras, un abuelo también súper enamorado de sus nietas y es también un emprendedor, un empresario de pura sangre con más de 30 años de experiencia. Sin embargo, Pablo, ¿cómo te gustaría que te presente? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? No, a ver, buena pregunta, la verdad. No, sí, yo siempre me presento como un empresario en el mundo de la tecnología, emprendedor, digamos. En 35 años de carrera hice tantas cosas que, bueno, fui cambiando, tuve épocas en las cuales fui inversor, fui emprendedor. Ahora más que nada estoy como consultor, ayudando a empresas. A mí lo que me gusta, si vos me preguntás, la parte que más me gusta es ayudar a empresas desde el inicio hasta que ya tienen una facturación importante de decenas de millones de dólares. Ese es el sweet spot, lo que se dice, donde me siento cómodo. Ya cuando la empresa pasa a ser muy grande, ya empieza con otros temas corporativos que me aburren, Claro. entonces no es lo mío. Qué loco poder decir cuando una empresa ya pasa a ser muy grande y hablas de que pueda llegar a ayudarlos desde que arrancan, que es una startup, a llegar a facturar decenas de miles, millones y que eso todavía en tu experiencia puedas decir que es algo que podés manejar y que no es lo suficientemente grande como para que te incomode. Claro, exacto, digamos, cuando ya la empresa pasa a ser muy grande, tiene que tener mucho más reglas corporativas y empieza a haber política corporativa, Claro. la gente está más preocupada muchas veces por su ascenso y mostrarse y lucirse y menos foco en el objetivo de la empresa, ¿no? Digamos, a ver, no todos y no generalizo. Pero entonces a mí me gusta la parte esa en bueno, todo el mundo hace de todo el mundo tiene la camiseta puesta y va para el mismo lado. Pero que tienen claro la misión, los valores y que les interese el cambio que quiere hacer la empresa. Claro, ya cuando la empresa, viste, yo tengo una teoría, que es una teoría personal, A ver. que las empresas crecen en número de gente en múltiplos de 7. Ok. Generalmente, yo digo, un buen gerente puede manejar 7 reportes. Mucho más que eso, la verdad, no lo hace bien. Entonces yo generalmente digo, cuando empieza una empresa, tenés el founder o los founders y son 7 personas más o menos, que todos hacen todo. Después cuando empezás a crecer, cada uno de esos se vuelve gerente y tiene 7 reportes él. Claro, Y ahí ya tenés una empresa de aproximadamente 50 personas. Esa parte igual todavía es muy manejable, la cultura es muy fácil de transmitir, claro, el founder o el CEO conoce a todo el mundo, es una familia de claro. 50 personas. Cuando ya creces un nivel más, que cada una de esas 50 personas Tiene tiene siete. 7 reportes, ahí ya pasas a una empresa de 350 personas, Qué loco. que ahí ya te encontrás con un montón de problemas diferentes. Ya el CEO no conoce a las 350 personas, es mucho más difícil transmitir la cultura y los valores, digamos, entonces, y tenés que empezar a poner procesos, reglas y todo eso. Claro. Entonces, muchas veces lo que yo veo es que las empresas como que les cuesta ese salto de 50 personas a 350, es un salto que cuesta porque de verdad hay que cambiar cosas. Claro. Comienzan a Y hacerse un montón de preguntas nuevas, justamente como voy creando nuevos niveles de liderazgo. exacto. ¿Viste? Hasta 50 personas no lo precisás. Claro, Después lo empezás a precisar. Y generalmente después de los 350 viene de vuelta otro. Generalmente yo he visto que muchas empresas, y si lo mirás pasa, cuando llegan a ese tamaño generalmente se estancan, digamos, porque ahí sí tenés otra vez que hacer otra vuelta de procesos y sistemas claro. que hagan. Entonces, a mí me gusta hasta esos 350. Después ya que El lo siga trabajo otro. para otro, viene otro Que lo siga otro y a ya empieza a asesorar. hacer otras reglas y otra manera de manejar la empresa.
esto es un poco tu actualidad, esto es lo que te gusta hacer, donde vos te sentís cómodo y eso, luego de 35 años de experiencia siendo consultor independiente, formando parte del board de advisor de las empresas. Y ahora remontémonos al inicio, cómo comenzaste, dónde surge estas ganas de emprender, qué fue lo que te prendió esa chispa. A ver, todo cuando en la carrera de la gente hace hay un componente siempre importante de suerte y eso, ¿no? A ver, yo me fui a los 19 años, me fui a Israel a estudiar en el Technion, que es la universidad de tecnología más importante de Israel, es como el MIT, Claro, pero de Israel. Y bueno, en esa época, digamos, se juntaban varias cosas, acá todavía estábamos en dictadura. ok, Ya como joven uno decía, "Oh, claro. me voy a cualquier otro lado". Después tenías el componente que en esa época la distancia de lo que era tecnología era mucho más grande que hoy. Oh, Hoy me el mundo imagino. se ha aplanado con internet y eso. En esa época era mucha diferencia. Yo empecé a estudiar acá ingeniería y llegabas a tocar una computadora recién en el tercer, cuarto año de facultad. Qué loco. Y yo había ido por un año a Israel, como voluntario, había conocido y había visto que en la universidad había un gimnasio lleno de computadoras personales. Entonces dije, bueno, me voy a estudiar allá. Entonces fui a estudiar allá y bueno, hice la carrera, la verdad que no tenía ni idea. ¿Viste? Yo siempre digo que en nuestra época no había tantas opciones para elegir como tenés hoy. Hoy un Claro. estudiante tiene 1000 opciones. En aquella época era, si sos bueno en matemática y física, estudias ingeniería o economía. Si te gusta, si te Las gustan letras, las derecho. letras, te vas a derecho, y si te gusta biología, vas a medicina, ¿viste? No Bien. había mucho más. Entonces, a mí me gustaba la matemática, la física, entonces me metí en ingeniería. Llegué allá y no sabía ni qué quería estudiar. La verdad, al principio quería estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Por qué? Porque me Ok. parecía cool, yo qué sé, ¿viste? Pero cuando llegué dije, bueno, ¿y después en qué laburo? Vuelvo a Claro. Uruguay y ¿qué hago con Claro, ingeniería ¿en qué me aeronáutica? disfrazo? Entonces me metí en ingeniería electrónica. Y en un momento cuando después que empecé, al año vi que abría esa carrera de ingeniería en computadoras, Computer Engineering, que era mezcla entre Computer Science y ingeniería electrónica, y me metí en esa carrera. Y bueno, estudié los 4 años, terminé, me fue bien, y cuando me recibí era una época justo que parece mentira, pero en Israel no había trabajo en Mira. tecnología. En ningún lado del mundo, el 87, año 87 había habido una crisis fuerte, tipo una burbuja que explotó de Claro. vuelta, Wall Street, el octubre negro, le decían, una cosa así, y estaba muy difícil conseguir trabajo. Entonces, y yo me había especializado en la carrera, que podías elegir materias y eso, en todo lo que era data networking, digamos, Ok. redes de datos y eso. Que la verdad que, y me gustaba la teoría de eso, protocolos distribuidos, los problemas. Entonces había hecho hasta la tesis, mi proyecto, no tesis, proyecto de carrera, haciendo, que hoy es gracioso, una placa de red para un PC. Ese Mira. fue mi proyecto de fin de carrera, que era la segunda que se hacía en la universidad. Yo tenía que la anterior se había hecho en el semestre anterior y yo tenía que hacer que hable con la del semestre anterior. Entonces terminé muy metido en temas de redes de datos, que en aquella época era un super auge, digamos. Recién empezaba el tema de redes de datos, Y digamos. además, lo loco que hayas podido estar también allí en Israel por justamente la tradición de innovar que tiene Israel, que tiene el pueblo judío, es impresionante. Claro, y bueno, y ahí fue parte, siguiendo con eso, entré a trabajar en una empresa que yo quería trabajar, que era la número uno en eso en aquel momento, y que se llama Fibronix, y entré a laburar ahí como el más junior de los Mirá, ingenieros y eso, ¿viste? Al principio mi primer trabajo era hacer el self-test de los equipos, ¿viste? Cuando el equipo, la computadora arranca que van claro. pasando numeritos, bueno, eso era lo que yo hacía, pero justo esa empresa es una empresa que era un foco de mucha innovación.
que incluso muchos años después, hace unos 10 años, alguien en Israel hizo un doctorado para tratar de mapear cuáles habían sido los focos de innovación de Israel. Mirá. Y entonces él tomó startups que tuvieron éxito, que hicieron IPO o fueron vendidos, se fijó quiénes eran los founders y fue para atrás a ver por qué empresas habían pasado. Mirá. Y ahí descubrieron que había, digamos, 6 focos principales de dónde habían salido lo que sería Startup Nation, y 3 eran empresas más ligadas a tecnología militar, y Ok. otras 3 eran privadas y eso, y una de estas era Fibronix. Los tipos en aquel momento habían llegado, Fibronix no era grande la empresa, tenía eso, 300 personas y eso. En el departamento de ingeniería éramos unos 100, una cosa así, y ellos habían mapeado 35 startups de gente que había pasado por Fibronix. Era, la verdad, yo qué sé, por ejemplo, para darte un ejemplo, bueno, en el año 86, yo me incorporé en el 87, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, pero en el 86 Fibronix había evaluado comprar una empresa competidora, que hacía cosas parecidas, valía 5 millones de dólares, decidieron que estaba sobrevaluada, se llamaba Cisco. O sea, estábamos al nivel de comprar Cisco y de verdad Wow. competíamos con Cisco a nivel de routers y eso. La verdad que después, por ejemplo, ya en aquella época habíamos desarrollado, en aquella época las redes de datos eran un cable coaxial amarillo, no sé si alguna vez lo viste. Puede ser, Una puede red de ser. datos era un cable que pasaba por las computadoras, que incluso te conectabas, así el transceiver, que Sí, con un clavito, te un conectaba, clavito. vos metías un clavito, que eso era lo que chupaba la señal, era otro mundo. Y nosotros en aquella época, por ejemplo, habíamos logrado hacer transmisión de voz sobre redes de datos. Lo que después fue voz sobre IP, pero Claro. te estoy hablando 10 años antes. Wow. Entonces, era una empresa que veía mucha innovación. Y la verdad que tuve la suerte de estar ahí. La verdad, tuve la suerte. Y la verdad que hice una linda carrera. Ahí también empecé de cero, digamos, era el chepibe del equipo de ingeniería. Y terminé haciendo una carrera súper buena. Terminé, digamos, a 2 niveles del CEO, digamos, reportando a lo que era el vicepresidente de Investigación y Desarrollo, encargado de todo un proyecto de 7 millones de dólares, una cosa así. La verdad que también, sí, lo bueno también era eso, que era una empresa que te dejaba crecer, te daban para adelante y eso. Una cosa que después me di cuenta con el tiempo, que súper valiosa, vos que te gusta el tema de consultoría y eso. Yo, al año que estaba en la empresa, yo tenía 25 Ajá. años, una cosa así, un día me dicen, Pablo, te elegimos para ser del grupo de futuros líderes. Y estaba 25 años, si futuros líderes, ¿qué es eso? ¿Que me tengo aumento de sueldo? ¿En qué me afecta? Entonces, bueno, viste, me dijeron, no, en verdad, entonces lo que teníamos éramos un grupo de unas 25 30 personas, creo, de diferentes áreas de la empresa, todos jóvenes que, digamos, menores de 30 seríamos, no sé, y teníamos una vez por quarter reunión con el CEO, Wow. y después teníamos una vez por mes o cada 2 meses algún taller, los fines, generalmente los sábados vendría a ser, como si fuera el sábado acá, el viernes allá, un taller sobre algo especial. Entonces, por ejemplo, yo ya ahí tenía taller sobre finanzas, taller sobre marketing, ventas, Ok. management, ¿viste? Entonces, casi como que yo en esa empresa, casi que hice un MBA, digamos. Qué Digamos, bueno. y te traían tipo los más capos que habían para darte esas charlas. Muchas de las cosas que hoy yo pongo a disposición son cosas que aprendí en aquella época. Y me dio lo otro que tenía bueno, es que como éramos de diferentes áreas, generalmente uno cuando entra a una empresa está en un nicho muy chico. Sos investigación y desarrollo, sos investigación y Claro. desarrollo, sos marketing, sos marketing. Estás en fábrica, sos fábrica. Acá lo que había era, como éramos todos diversos, entonces yo me hice amigo de la gente de marketing, la gente de ventas, la gente de operaciones, la gente de finanzas, y empezás a entender mucho más qué es una empresa.
Claro. digamos. Y entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que generalmente cuando iba a almorzar, generalmente cuando vos vas a almorzar en una empresa vas con tus compañeros Los que de trabajás. tu equipo. Claro. Yo generalmente sí iba con mi equipo, pero a veces cuando llegaba al comedor y veía uno de estos que estaba conmigo en el curso, me sentaba con ellos y entonces de pronto conversando, ellos te contaban problemas que vos desde tu Tenés ni lugar no los idea. conocías. Y entonces empezás a tener una visión mucho más global. Por ejemplo, me acuerdo una charla que tenía, que el de fábrica me decía que tenían un problema que no podían tornillar los productos que nosotros hacíamos porque había quedado un poquito espacio. Claro, Ah, vos como un ingeniero, lo último que se te ocurre es pensar en dónde va pensar el en eso. tornillo. Claro. ¿Viste? Nada, entonces, y eso fue. Entonces, la verdad lo que a mí me ayudó en mi carrera, más que nada te diría, fueron esos años, los primeros 5 o 6 años de carrera ahí. Que yo siempre digo mucho a mismo a los emprendedores, generalmente muchos emprendedores, y es culpa también mía y de todos nosotros, tratamos de motivar a los jóvenes a que hagan emprendimientos y que se hagan de la universidad y hagan un emprendimiento. Yo generalmente mi consejo es, trabajen 5 o 6 años en una empresa, aprendan a costa, El a costa oficio. de otro, aprendan, entiendan los problemas y eso, y recién después, cuando ya tenés conocimiento, tenés contacto, tenés todo, ahí recién largate a emprender. Es que sí, es tal cual, es muy loco muchas de las cosas que planteás, porque que te hayan elegido vos para este programa de nuevos líderes y que naturalmente, por ejemplo, vayas conociendo a tus demás compañeros y ahí teniendo esa visión de todo lo que involucra a la empresa y cómo a veces pequeños detalles pueden trancar la producción y demás. Bueno, denota claramente que te escogieron bien en ese momento porque, bueno, un líder atrae gente, es carismático y tiene justamente una visión global de a dónde se quiere ir y lograr mover a las personas. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. La verdad, obviamente, a ver, evidentemente vieron algo en mí, pero soy muy agradecido a que me dieron Claro. la oportunidad. Ahora, vos no venís de una familia súper, no venís de una familia acomodada, te fuiste a Israel justamente acá en Uruguay en tiempos de dictadura, hiciste la carrera allá, trabajaste unos cuantos años y decidiste comenzar a emprender. ¿Cómo fueron esos primeros años y cómo hiciste el bootstrap? ¿Cómo llegaste a comenzar a crecer? A ver, yo, sí, no una familia, no de millonarios, pero bueno, no me puedo quejar, teníamos un buen pasar, mis dos padres profesionales, ¿viste? Digamos. En cierta medida, mi padre es bastante emprendedor, porque en verdad él eh, era contador, llegó a ser gerente de banco y después compró una agencia de viajes con un socio y se dedicó a tener una agencia de viajes, viste que le gustaba mucho el tema ese, a mí también. Entonces, a ver, no te digo pero cuando me fui a Israel, sí, me fui con lo opuesto, viste, dos valijas, becado, vivía de la beca, yo el otro día me acordaba, vivía en los dormitorios, era lo más parecido a que venga alguien del interior y se instale Claro. acá en Montevideo, vivía en unos dormitorios estudiantiles, éramos tres eh, en un monoambiente, digamos, pero tal, para mí era eso, y de verdad, me acuerdo, vivíamos con $50 por mes, ¿viste? De verdad. Y bueno, después también, claro, tenía cero contactos, ¿viste? Entonces, este trabajo que te decía lo conseguí por un aviso en el diario. Que bueno, también un poco atrevido lo mío, porque yo siempre cuento. No había laburo. La verdad estaba difícil. Al final yo había entrado en una startup, pero era una empresa muy chiquita que también conseguí el trabajo, viste, que en las universidades agarrando el papelito y llamando y eso. Pero yo quería trabajar en esta empresa, Fibronix. Y entonces en una vuelta veo en el diario un anuncio que buscaban un project manager con 10 años de experiencia y listaban un montón de tecnologías
que tenía que saber. Y todo eso era mi proyecto de fin de carrera. Entonces, pero yo tenía 0 años de experiencia. Claro. Entonces les escribí una carta. En ese momento, bueno, los currículos los mandabas por carta, Sí, sí, por sí, tenías que correo. Los presentarte, mandaba por sí. correo y todos me contestaban. Nos impresionó muchísimo tu currículum, pero hoy no tenemos nada para ofrecerte. Claro. ¿Viste? Entonces, yo siempre me río que aparte en un momento me llegó una carta de una empresa que era más de tecnología militar, que yo no les había mandado Mirá, currículum porque no había hecho el ejército, entonces claro. no calificaba. Pero me mandaron una carta diciendo que estaban impresionados con mi currículum, pero no tenían nada por ofrecer. Yo decía, si hasta lo que no les mando ya me dicen que no, estoy en el horno. Pero bueno, entonces al final vi ese anuncio y les escribí una carta diciendo, miren, veo que buscan esto, yo la verdad no tengo nada de experiencia, pero sé todo Lo que lo hay que que ustedes hacer. ponen ahí, entonces les agradezco que cuando contraten a ese project manager le pasen mi currículum, por favor. Y pasó así. Mirá, la vieja y confiable no hay oportunidades, bueno, salgo, las Bueno, creo, yo estaba, pateo la es que estaba puerta. desesperado, ¿viste? Es un embole, te Sí, recibiste y mandás cartas y todo el mundo te contesta que no, ¿viste? Y bueno, pasó tal cual. Por eso, cuando me llamaron, yo ya estaba trabajando en otra empresa, pero me llamaron y dije, bueno, está, yo quiero, entonces me cambié de ahí, me fui para ahí, que fue una buena decisión. Eh, y, y bueno, y después emprender tampoco, ¿viste? Yo lo que veía, que en verdad, y es algo que ya está empezando a pasar acá en Uruguay, en aquella época, yo te diría, empezás a ver gente como vos que se metió en un startup y le fue bien y no sé qué, cierta envidia sana, ¿no? Que decís, che, pa, pero este estudió conmigo y mirá, ya se compró la casa y viste, no sé qué, empezás claro. a ver, pero otra vez, envidia sana, como diciendo, bueno, se puede, viste, Bueno, se puede. Y entonces en un momento me empecé a entusiasmar porque, bueno, algún día quería hacer un startup, estaba con esa idea, ¿viste? Y entonces un día me llama un- alguien que había trabajado conmigo, que reportaba a mí, que se había ido justo a una empresa competidora. mirá, Entonces me dice, che, mirá, mi jefe, que era el gerente de investigación y desarrollo de una empresa competidora, se está yendo a hacer un startup ok, y está buscando a alguien que lo reemplace y yo te recomendé a vos. Entonces te van a llamar. Entonces me llama y yo me dice, no, sí. Y yo decía, la verdad que está bueno, es un ascenso, pero yo vivía en Haifa y el trabajo era en Tel Aviv, que era a 100 kilómetros y no me quería mudar. Y yo decía, para seguir haciendo lo mismo, la verdad que no sé qué, yo quiero hacer un startup, le decía, ok. así que no. Me llamaron varias veces y siempre decía que no, que no, que no, que no. Y un día dejaron de llamarme, lógicamente. Unos meses después me llama de vuelta y me dice, le digo, ya te dije que no. Dice, no, yo ya conseguí quien me reemplace. Dice, pero vos dijiste que querías hacer un startup. Le digo, sí. Dice, ¿por qué no te sumas al mío? Le digo, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí me dice, voy a hacer redes inalámbricas, lo que hoy es Mirá, Wi-Fi. Y yo me acuerdo, le digo, no, eso no funciona. No, entonces me dice, juntémonos y a ver si te convenzo. Nos juntábamos. Entonces yo tenía un montón de razones por las que yo decía que no iba a funcionar. Y entonces, por ejemplo, decía, en aquella época, por ejemplo, no podías hacer una red inalámbrica así como ahora en cualquier lugar. Vos tenías que claro. ir tipo a la URUSEC, pedir permiso, decir yo quiero usar esta banda en esta oficina, digamos, recién ahí, entonces le digo, no, que se precian bandas licenciadas, y la verdad que no cala con eso, me dice, no, eso ya se resolvió, este año el FCC, que es americano, ya liberó la banda Bien, de 2.4 GB y 5 GB, que es la que se usa la ahora, que se usa. eso está resuelto. Ah, está. Le digo, bueno, pero además no hay un estándar. Le digo, hasta que no haya un estándar, esto no. Me dice, se abrió un estándar de la IEEE 802.11 y vamos a ser parte de eso. Al final, cada una de las cosas de las razones que yo tenía para decirle que era una mala idea, La me las fue mató todas. bajando. Hasta el final dije, bueno, está, empecemos. Entonces, ahí me metí en lo que fue en su momento
Briscom, Alvarion, que bueno, ese fue, y yo era, digamos, empezamos juntos, digamos, éramos al principio, éramos nosotros dos sentados diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Lo bueno, que a diferencia de muchos startups, él arrancó como un spin-off de su empresa, como que ya arrancó con la plata, Claro. digamos, ya teníamos, arrancamos y teníamos ya de entrada $700.000 de inversión. Y Entonces, además conocer el rubro, y, conocer bien la y industria. conocíamos, los dos conocíamos muy bien la industria. Después, viste, a veces que son casualidades y malentendidos que sirven. Tiempo después, lo único es, había estudiado ingeniería electrónica, pero siempre me dediqué al software y networking, pero desde el punto de vista del software. Y, y un día, en verdad no conseguíamos alguien que haga la parte de radio, ¿viste? En verdad fue muy bizarro, digamos. Y arrancamos, juntábamos un tercero, yo iba a hacer la parte de software y trajimos uno que hacía la parte de radio. Y a las 3 semanas renunciaba. En verdad pasamos por tres que nos renunciaron en menos de un mes. Todo, ¿viste? Uno una vez no vino más, entonces le dijimos a la secretaria, llamalo a ver qué pasó. Y dice, decirle a Pablo y a Michael que están locos, que lo que quiere hacer no se puede hacer. Entonces en un momento no teníamos quien haga la radio, entonces me dice, Michael, el CEO, me dice, bueno Pablo, hacela vos. No tenía ni idea, ¿qué quiere decir? Me dice, pero vos no sos radioaficionado. Entonces le digo, sí, pero en verdad, ¿qué pasaba? Como en aquella época era tan cara las llamadas telefónicas internacionales, para que yo y mi esposa tengamos contacto con la familia, había hecho licencia de radioaficionado y Ok. había comprado equipos, uno para allá, uno para nosotros y uno para mis suegros. Agarré un manual y instalé una antena, pero claro, entonces yo decía, bueno, yo la verdad, lo único que sé es prender el equipo y decir secu, secu. Me dice, yo quería contratar, una de las razones que te contraté es que yo dije, por fin encontré un tipo que sabe de software y sabe de radio. Le digo, bueno, le erraste, porque yo de radio no sé nada. Al final sí, conseguimos a alguien que se encargó de la radio, que después nos reíamos porque nosotros éramos todos ingenieros y él no era ingeniero, él Mira. había hecho una tecnicatura y eso. Y, y siempre nos reíamos que aceptó el trabajo porque no sabía que no se podía hacer, digamos. Dice, vamos a buscar uno que no sea ingeniero y que no. Entonces, al final, bueno, la verdad armamos un equipo tremendo, después trajimos uno que después fue el CTO, que en la parte de radio, en la parte de radio, la radiofrecuencia, de la parte de la modulación, y después tenías el tema del software, del Mac, lo que llaman software. Y el que hacía la parte del modem, un genio, ¿viste? La verdad que armamos un equipo impresionante, la verdad Me que fue imagino el que éxito. sí. Cuando uno está emprendiendo, tiene las victorias que salen súper bien, que festejamos, de las cuales aprendemos. Sin embargo, también hay momentos que son difíciles y hay que tomar decisiones también que quizás no son las más felices para todos. Sin embargo, que nos dejan un montón de aprendizaje. ¿Podrías contarnos cuál ha sido uno de esos momentos como más complicados en tu carrera? ¿Qué decisión tuviste que tomar y qué aprendizaje te dejó? A ver, la peor decisión generalmente es cuando la empresa no le va bien, que sí, siempre hay altibajos, y más en un Claro. startup, y se atrasan las ventas, y no hay inversión, y eso, y tenés que hacer los famosos layoffs, despedir gente, achicar la empresa. Y la verdad que es horrible porque una cosa es si vos despedís a alguien porque no performa o por alguna Sí. cosa. Es una charla, sí, che, la verdad, Incómoda, sí. incómoda, pero te advertí, no ser, viste, ya, Sí. si vos de verdad estás tranquilo con la decisión, es una charla dura, pero no. Ahora, cuando vos tenés que despedir gente porque a la empresa le va mal, la verdad que es horrible. La peor experiencia que yo he tenido como manager fue eso, la tuve que pasar algunas veces.
Y a veces, pero no tenés más remedio, ¿viste? Sí. Si no achicás nos fundimos todo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Me pasó en esta empresa Fibronix en un momento que fue muy, muy duro, porque además yo tenía en aquel momento, era un chiquilín, tenía 10 personas a cargo, y la empresa decidió que había que despedir al 10% de la gente, y me dijeron, Pablo, de los 10 tenés que sacar a uno. Y yo era un chiquilín, y todos eran Claro. buenos, y aparte, y bueno, al final me acuerdo, terminé despidiendo a uno que tendría 35 años, ya tenía hijos, ¿viste? La verdad, una situación súper incómoda que la verdad que fue de lo peor. ¿Viste? Después en Briscoe nos pasó lo mismo, tuvimos un momento que, bueno, que había que achicar. Después pasó en Coloquia, que básicamente la tuvimos que cerrar. Generalmente, a nivel de los startups, lo peor que te puede pasar, generalmente, el peor error es estar antes de tiempo. Ok, claro. Generalmente uno se preocupa por ser el primero. Yo digo, no me importa que otro sea el primero, prefiero ser el segundo, que el primero se dé todos los golpes, te abra camino. Entonces, en verdad en su momento nos pasó en Briscom, nosotros fuimos los primeros a sacar productos Wi-Fi al mercado, Wow. año 94. Pero el Wi-Fi de verdad despega en el año 99 cuando Intel empieza El bancar a esos poner 5 adentro, años. dentro de los notebooks, y bancar esos años se hizo difícil. Tuvimos momentos malos y eso. Tuvimos en un momento que pivotear fuerte la empresa y nos fuimos a lo que en su momento se llamó Wireless Access, que, Ok. por ejemplo los productos acá, los routers, las radios de dedicado, acá, las Sí. primeras eran nuestras. En verdad eran de Ericsson, pero nosotros le vendíamos a Ericsson y Ericsson le vendía dedicado. Y ese pivoteo nos salvó porque nosotros hacíamos Wi-Fi. Aparte, otra vez uno tiene que ponerse en el momento que estábamos. Eh, no había internet. O había internet, sí, pero no había browsers. O sea, Ah, no, los browsers recién arrancan en el año 95, 96. Nosotros empezamos en el 93. Y 94 ya teníamos producto. Te conectabas con un modem de 56K. Y generalmente te conectabas al mail, ¿viste? A tu red remota y eso. Recuerdo, nosotros decíamos, no, porque la gente se va a conectar desde los aeropuertos, en los hoteles. Y la gente decía, ¿se va a conectar a ¿cómo? qué? Claro, ¿viste? No existía el www todavía. Entonces, eh, eh, entonces nosotros, más que nada, y notebooks eran algo muy caro, ejecutivos. Entonces el foco era en el mercado corporativo, proyectos complicados. Hicimos un proyecto impresionante que fue el puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam era en ese momento, debe seguir siendo el principal puerto de Europa, el tercer puerto del mundo. Viste que llegabas al puerto y hay 4 grúas, no sé cuántas Sí, grúas hay. Bueno, vos sí, 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 conocés, sí. creo que hay Conozco. 4, no sé Sí, cuántas hay. sí, hay 4. Hay Sí. 4. Bueno, en aquella época el puerto de Rotterdam creo que tenía 200. ¿Viste? Wow. ¿Viste? Enorme. Y los tipos habían decidido hacer que no, en donde estaban las grúas y eso, y donde estaban los contenedores, no haya gente. Lo habían hecho Automated Guided Vehicles, autos autónomos, Mirá, año 94, qué autos futurista. autónomos, súper futurista. A ver, obviamente con otra tecnología. Lo que habían hecho es, habían puesto sensores, habían puesto sensores, tipo un cuadriculado Claro. en todo el espacio del puerto, y los camiones que no tenían ni siquiera cabina para conductor. Era Claro. una chata del tamaño de un contenedor, leían dónde estaban y con nuestros equipos mandaban a una central y le decían para dónde ir. Y había como 50 camiones circulando, hicimos pruebas hasta 70 kilómetros por hora. Generalmente se manejaban más a Mucho 15, más 20 kilómetros despacio, por hora, mucho claro. más despacio. Y bueno, entonces hicimos ese proyecto, ¿viste? Entonces, los primeros que compraban, generalmente siempre pasa, las tecnologías muy modernas, antes de que lleguen al público general, se usan en el gobierno o en empresas muy grandes, en manufacturing, o en el Claro. ejército y eso. Entonces, entonces nosotros, digamos, con eso sobrevivíamos, pero y nosotros me acuerdo, nosotros el foco nuestro decíamos, nosotros queremos hacer los access points, los routers. Y decíamos,
no queremos hacer, en esa época los notebooks tenían una ranura que se llamaba PCMCIA, PC Ok. Card, que vos le Ah, agregas las sí, PC Card. sí. Entonces los primeros wireless era una tarjeta que vos le metías en un PC Card. Y entonces y tenías que hacer drivers, ¿viste? Para la notebook. Todo. No había todo, había sistemas operativos, no era, ¿viste? Un poco más rústico. Era mucho más complicado todo. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros hacemos los routers y que otros hagan las PC cards. Al final, en verdad, nosotros terminamos hacíamos cooperación y eso, y nosotros, por ejemplo, el router nos costaba a nosotros fabricarlo, nos costaba unos $250, era el costo, lo que se llama el Bill of Materials, Claro. el costo de los componentes era $250 y los vendíamos a 1000, ¿viste? Entonces tenías más o Quería hacer menos, un buen en profit. verdad generalmente a 1000 llegaba el cliente, pero más o menos a 500, ¿viste? Estaba, el negocio cerraba. Hasta que un día vino Linksys y empezó a vender access point routers parecidos a los nuestros, no tan buenos, pero los vendía a 200. Claro. Ellos vendían a 200, a nosotros costaba 250 250 hacerlo. producirlo. Entonces ahí dijimos, bueno, estamos en el horno, algo tenemos que hacer. Y ahí nos pasa algo interesante que eh, hay una teoría de innovación que dice que las principales innovaciones no vienen de las empresas, sino que vienen de usuarios que usan mal tus productos. Ok. Entonces, la teoría es, si alguien usa mal tu producto, compra tu producto y lo usa para algo que vos no pensaste, quiere decir que hay una necesidad de mercado Sí. y que no hay una solución, porque por algo está comprando tu producto y usándolo mal para resolver su problema. Nosotros lo que nos encontramos es que venían, volvían para arreglar routers nuestros que tenían las antenas rotas. Ok. Todo el producto era un producto indoors con antenitas, ¿viste? Muy prolijo. Y decíamos, pero ¿cómo ¿Cómo? se rompió esta antena? No sé qué. Cuando empezamos a ver varios dijimos, no, vamos a entender qué está pasando. ¿Qué era lo que pasaba? Empezaba el internet en aquella época, la gente compraba nuestro access point, les arrancaba las antenas, le conectaba un cable, subía el cable hasta el techo, ponía en el techo una lata de papas Pringles y con eso redistribuía internet a los vecinos. Compraba internet, capaz, ponerle a $500 por mes y se lo vendía a 10 vecinos a $200 por mes. Entonces Wow. empezó a aparecer ese negocio, lo que llamaban los wireless ISPs, wireless, ¿viste? Y claro, empezamos a ver que muchos nos compraban nuestro equipo y ahí un razonamiento que nosotros hicimos que estuvo bueno, nosotros decíamos, nuestra fuerte es tecnología. Ahora, cuando un producto se comoditiza, lo que la gente busca es precio y Precio. marca. Vos vas a Best Buy y decís, Sí. bueno, esta marca la conozco, el precio está bueno, compro. No mirás la especificación, No. No. si es mejor, peor, es lo que hay. Entonces, pero cuando alguien usa tu producto para dar un servicio, que entonces su negocio depende de la calidad de lo tuyo, sí, evalúa marca, evalúa calidad, Sí. evalúa tecnología, es otro negocio. Pasa a ser un B2B, digamos. Totalmente. Totalmente. Entonces nosotros ahí hicimos un movimiento súper fuerte en la empresa y nos movimos de hacer Wi-Fi a hacer lo que en su momento era WiMAX, que después terminó siendo el LTE. Y Claro. entonces Uf, nos fuimos a ese mercado y eso fue lo que de alguna manera nos salvó. qué impresionante. Y contame, ¿alguna de las lecciones más importantes que te haya tocado aprender en estos 35 años de carrera? Pa, mil. La primera ahí que se te venga a la cabeza. A ver, yo te diría, lo primero, por ejemplo, a ver, para emprendedores y para startups, que los primeros 5 personas de la empresa Ajá. definen la cultura de la empresa. Digamos, hay que ser muy selectivo en esas primeras 5 personas. Digamos, como que
digamos, una vez que, es eso, porque al principio no le pones mucho pienso a la cultura y se arma sola. Entonces, Y es re importante, no podés dejar como que, bueno, que sea lo que claro, sea. entonces el seleccionar bien esa gente es fundamental. Digamos, si vos decís, a ver, nosotros en un momento habíamos dicho, bueno, nuestros valores, y tener claro los valores y ver que la gente que trae se adapta a esos valores. Pero nosotros habíamos dicho, nuestros valores son excelencia y innovación. Y Bien, está, y la gente que traíamos eran era los eso. mejores, ¿viste? Eso. Ahora, vos podés decidir, no, mis valores son otros, y es respetable, pero esa, esos 5 primeros, eso, ¿viste? Como que siempre hay un dicho, por ejemplo, si vos vas a una entrevista de trabajo Ajá. y no te gusta el que te entrevista, no vayas. Ya es una No señal. vayas, porque de verdad, digamos, vos no vas a cambiar la cultura de la empresa a la que entras, te vas a adaptar a la cultura. Si vos vas a los tipos te maltratan, son arrogantes, viste ahí, viste, yo he visto entrevistas en las cuales vos decís, vos, yo con este tipo no quiero trabajar. Claro, sí. Entonces, si te haces la ilusión que lo vas a cambiar, no lo cambias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos empezás ese núcleo que está muy concientizado y es esa cultura, toda la gente que venga nueva va a ser adaptarse a esa cultura. Claro. Esa es, yo diría, una lección para emprendedores. Y ahora, las últimas dos preguntas y ya acomodándonos para el cierre. Desde el punto de vista como inversor, a Marian también le hice una pregunta similar. ¿Qué, qué aspectos tienen en cuenta de los emprendedores de las startups que se presentan y qué aspectos, es como dos en uno, recomendás a la gente que trabaje a la hora que se va a presentar frente a un inversor para poder levantar capital? Bueno, a ver, hay 1000 consejos, pero a ver, otro de los principales para mí es el equipo, Ok, ¿viste vos? El equipo y la oportunidad, digamos. Si vos tenés un buen equipo frente a una oportunidad buena y con un plan de negocio mediocre, y bueno, le va a encontrar la vuelta y un buen equipo va a ser exitoso. Si la oportunidad es grande, van a pivotear y encontrar el espacio. Ahora, si el equipo es mediocre, por más que tengas el mejor business plan, no va a pasar. Entonces, eso creo que cualquier inversor te dice, lo principal es el equipo. Que el equipo pasa, primero que tengan la energía y las ganas. ¿Viste? A veces te encontrás con gente que no está comprometida hasta el final, ¿viste? Vos, digamos. Y está bien, digamos, es lo que se llama en la jerga un lifestyle entrepreneur. Si alguien lo que quiere es hacer una empresa y tener un buen sueldo y pasarla bien, está en su correcto. derecho. No necesariamente es invertible, ¿viste? Entonces, vos tenés que ver que sea gente que tiene la energía y eso, que conozca, es lo que yo te decía, eso, que conozca dónde se está metiendo. Digamos, está bien, hay gente que es recontra capaz, que se puede meter en una industria que no entiende nada y triunfar. Ahora, pero si conoce, digamos, tiene que ser muy bueno en una de dos cosas, o en la tecnología de lo que está haciendo y se adapta a la industria, o incluso mejor, que sepa de la industria, Claro. entonces entiende, ya sabe los problemas y sabe eso. Entonces, y yo creo y que la oportunidad sea grande. Digamos, si alguien viene y te dice, no, mi proyecto es este, y vos ves que está limitado a Uruguay, y bueno, la oportunidad nunca va a ser suficientemente grande. Entonces, que sea algo que sea replicable en otros lados, y, Claro. digamos, puede ser que tengas una estrategia, empiezo por Uruguay, pero que eso, yo te diría, son los 3 componentes. Genial. Y ahora la última pregunta. Espero que Mayante haya contestado parecido, si no nos vamos a estar dando de... Sí, él me contestó eso, primero sí, fundamental el equipo, valores la oportunidad y también le dio otra vuelta que ya la vas a poder ver también muy, muy interesante el momento de cómo se presenta a la gente y siendo que muy parecido a algo que vos dijiste en la entrevista en Forbes, que los inversores
tenemos como déficit de atención. Él decía, si no me mantenés la atención los primeros 3, 5 segundos, ya sé que no me interesa, algo así también. Sí, eso es verdad, eso es verdad. A ver, yo trato de ser un poco más paciente y si veo que, Claro, digamos, a veces esa parte se arregla, sí. esa parte se arregla. Bien, y ahora, como última pregunta, también como dos en uno para no robarte mucho más tiempo, que de vuelta muchas gracias por esta buena onda y predisposición, es ¿qué habilidades considerás que un emprendedor tiene que desarrollar? Si ya las tiene, seguirlas mejorando y si por ahí no son sus puntos más fuertes, las tiene que fortalecer, sí o sí. Y alguna reflexión final para darle cierre a la entrevista. A ver, como habilidades, a ver, eh, primero aprender y escuchar, digamos, porque lo más probable es que la empresa termine haciendo algo diferente a lo que vos tenías imaginado. Pero tenés que estar escuchando y hasta aprendiendo, si no, te vas a ir contra una pared, digamos, lo que te decía. La mayoría de las empresas pivotean, pero tenés que tener eso. Y la segunda es capacidad de liderazgo, porque tenés que armar un equipo y liderarlo. Yo siempre digo que la fase más, la primera, es bien difícil, es como armar un castillo de naipes. En el sentido de que vos lo único que tenés es una idea y ganas de hacer algo. Y vos tenés que juntar plata para implementarla, pero para juntar plata tenés que tener un equipo. Pero para tener un equipo, vos tenés que tener plata. Entonces, como que ir generando eso, de que las dos cosas más o menos vayan juntas, es súper súper difícil, digamos. La verdad, hay veces que, entonces si vos tenés liderazgo, capaz que conseguís armar un equipo cuando todavía no tenés la plata y te creen que la vas a levantar. Claro. Otra Ese vez. dicho, plata y miedo nunca tuvimos, confiamos acá en la visión y vamos para adelante que vamos a levantar ese miedo y vamos a poder ayudar a las Claro, personas. pero a ver, primero, a nivel de emprendedor, estás asumiendo un compromiso, hay gente que está renunciando a otro trabajo, ¿viste? Entonces tenés que tener ese Sí, liderazgo de que te crean, de que lo vas a hacer y hacerlo. sí, Entonces yo te diría es eso, flexibilidad, aprendizaje y liderazgo. genial. Y como reflexión final o alguna frase que te haya marcado en tu vida. Uf, muchas, a ver, una frase que yo siempre de chico me gustaba mucho era que un barco en puerto está a salvo, está tranquilo, pero no para eso se hicieron los barcos. Linda frase, muy buena, linda enseñanza. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por tu energía, por toda tu enseñanza. Muchas Un gracias. placer, suerte. ¿Eh?